Ok, buenos días. Vamos a dar comienzo a la clase del día de hoy, martes. ¿Tienen alguna duda o consulta de las tareas, de los ejercicios, perdón, que ya deberían haber entregado? ¿Tuvieron problemas? ¿Alguna consulta que tengan sobre eso? Hoy vamos a empezar a hablar ya la próxima tarea que va a estar dada, el próximo ejercicio, que va a estar definido el próximo jueves, y ahí vamos a hablar en más detalle sobre el ejercicio. ¿Ya? No sé si tienen dudas, consultas. También tienen las reacciones. Están los botones que pueden apretar para saber un poco que no tienen dudas o consultas. Perfecto, muchas gracias. Entonces, ¿qué es lo que teníamos en la clase anterior o qué era lo que estábamos viendo antes de la semana de receso? Que espero que hayan podido descansar y recargar baterías para lo que queda del semestre. Entonces, nosotros estamos analizando es cómo calculamos o cómo podemos, a través de los análisis que nosotros conocemos, lineales y elásticos, que es los que usamos típicamente para el día a día, que ustedes han visto durante sus años de carrera, en el que siempre analizamos estructuras lineales y elásticas simples. Entonces lo que queremos ver acá es cómo podemos tomar eso, análisis, y incorporar de alguna forma la no linealidad o la liberación o la disipación de energía que sufren durante la demanda sísmica los distintos tipos de edificios. Entonces, para esto lo que vamos a hacer es tratar de aproximar la respuesta que tienen nuestras estructuras. Nosotros vimos que dependiendo de la forma típica que tienen las estructuras, su forma de las curvas de histéresis, todas más o menos tienen ciertas características en común. Es decir, las estructuras tienen un área donde tenemos un rango elástico, ¿verdad? Donde no hay fisuración, la estructura se comporta elásticamente, es decir, podemos relacionar la fuerza es igual a la rigidez por el desplazamiento. ¿Ya? Llega un punto donde empieza a haber fisuración, empieza a haber fluencia de los elementos estructurales, ¿verdad? Y empieza a fluir la estructura, empieza a fluir, ¿verdad? Llega a la capacidad máxima y después empieza a tener una pérdida de resistencia, debido obviamente al daño que se produce en las distintas componentes estructurales. Esto lo podemos asimilar simplemente como una respuesta bilineal de nuestra estructura, ¿ya? Donde tenemos lineal y después elastoplástico perfecto. Puede tener un poco de inclinación o no. Y lo que vamos a hacer con esto es decir, nosotros podemos decir que esto representa nuestra estructura, esta representación bilineal, siempre y cuando la energía bajo estas dos curvas sean similares o iguales, en este caso, ¿ya? Entonces, si yo hago que la energía de esta elastoplástico, porque yo podría tener acá y un poquito más allá, depende de cómo esté representado, pero si tienen la misma energía, ¿verdad? Vamos a decir que nuestra representación bilineal es adecuada, ¿ya? Y lo otro es que nosotros sabemos, y que ya habíamos hablado de esto, de ductilidad, que es distinto al desplazamiento que sufre la estructura. La ductilidad es una razón entre el desplazamiento máximo y el desplazamiento de fluencia. Es decir, nos da una razón de cuántas veces más es capaz de deformarse o desplazarse la estructura a partir de la razón de fluencia. Esto no quiere decir que una estructura que tenga mayor ductilidad se va a desplazar más que otra. No, porque yo puedo tener, como habíamos visto anteriormente,
yo puedo tener una estructura, si hago fuerza versus desplazamiento, puedo tener una estructura que tenga ese valor de fluencia y tiene esa ductilidad, ¿verdad? Que es la razón entre cuántas veces eso con eso, comparado con otra que tiene un plató mucho más chico antes de caer. Y obviamente este tiene menor ductilidad, pero es capaz de desplazarse más debido a que el desplazamiento que sufre elásticamente es mucho mayor, ¿ya? Pero tiene una falla frágil una vez que pasa ese rango de desplazamiento. Entonces hay que tener cuidado cuando uno habla de ductilidad, que es la razón, con desplazamiento que es capaz de producirse la estructura, ¿ya? Entonces lo que uno hace para dar ductilidad está dado en el detallamiento que uno le asigna a la estructura. Entonces, como habíamos visto, siempre, típicamente, la diferencia entre esta respuesta bilineal va a ser cuánto más capacidad nosotros le vamos a poder dar a nuestra estructura una vez que fluye, ¿ya? Nosotros decimos que son no dúctiles cuando el rango de ductilidad es bajo, es decir, entre el punto en que empieza a fluir con respecto al punto cuando falle, la razón entre esto es bajo, ¿ya? Nosotros queremos tener es una amplia ductilidad. ¿Por qué? Porque nuestra estructura, cuando esté sometida a un sismo y entre en vibración, ¿verdad? Y entre en el rango, queremos que tenga una capacidad mayor porque la estructura se le va a imponer un cierto desplazamiento, le va a demandar un cierto desplazamiento, por lo tanto necesitamos que tenga esa capacidad de llegar a ese desplazamiento, ¿ya? La estructura, una vez que esté fluyendo. ¿Alguna duda o consulta sobre esto? No, todo perfecto. Muchas gracias. Entonces, como decimos, nosotros le podemos dar ductilidad a las estructuras, principalmente dado en el detallamiento y en el diseño que nosotros hacemos. Es decir, si nosotros queremos que esta viga, ejemplo, que está sometida a una carga puntual, llegue a tener una respuesta dúctil, nosotros tenemos que asegurar que esta estructura no falle en esta zona debido a una falla frágil de corte, ¿ya? Porque aumento la capacidad y por lo tanto el daño va a ir disminuyendo la capacidad de corte y por lo tanto necesitamos darle suficiente capacidad para que la estructura sea capaz de absorber ese esfuerzo de corte una vez que el hormigón se empiece a dañar debido a la fluencia que sufre en esta barra, el agrietamiento que hay en esta parte superior y al daño que se va a producir en la parte inferior del concreto. ¿Bien? Si nosotros no le damos la suficiente capacidad a corte, obviamente va a haber un punto en el que supera la capacidad el efecto porque hay una reducción y vamos a tener una falla frágil de la estructura. Entonces, como nosotros definimos esta ductilidad o cómo le damos ductilidad a la estructura a través de un buen detallamiento, ¿ya? Que se ve. Entonces, para distintos sistemas estructurales también habíamos visto que la representación bilineal es adecuada. Y aquí hay algo importante, que es que si comparamos la relación de fuerza resistente versus desplazamiento de una estructura elástica y una elastoplástica, podemos llegar a esta relación. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Si nosotros tomamos nuestra estructura, ¿verdad? Elástica, y decimos, yo quiero llevarla al mismo nivel de desplazamiento, y después vamos a decir por qué estamos llevándola al mismo nivel de desplazamiento, cuando sea sometida por el sismo, le va a exigir este nivel de desplazamiento. Si yo quiero que la estructura no diseñarla elásticamente a este valor, porque va a ser caro tratar de diseñar al valor máximo, porque me van a dar secciones muy robustas, y obviamente, ejemplo, si estoy hablando en concreto, tratar de pelear contra la fisuración del hormigón es bastante complejo, nos van a dar secciones altas, porque tienen poca capacidad de tracción el hormigón, por lo tanto, las tensiones a tracción tienen que ser relativamente bajas para poder asumir que el hormigón no va a tener fisuración o si la fisuración que va a tener es bastante menor, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos acá? Si yo quiero y permito que la estructura entre
en un rango no lineal y que sabemos que las estructuras van a entrar en ese rango para poder disipar energía que se le está entregando por el sismo, yo voy a decir, para que tenga la misma, yo le tengo que asegurar un cierto nivel de ductilidad. Y ese nivel de ductilidad va a estar dado por la razón de U máximo por U sub I. Mientras menor sea el valor de Φ con el que yo quiera diseñar, ¿verdad? Mayor va a ser la ductilidad que yo le voy a tener que asignar a mi estructura. Entonces, mayor va a ser la distancia que va a tener que recorrer fluyendo la estructura. Entonces, ¿qué hacen las distintas normativas? Las distintas normativas te dicen, ok, usted no requiere diseñar al valor máximo elástico, que es el que te da por análisis, sino uno lo puede diseñar a un valor menor, siempre y cuando usted me asegure que la ductilidad que yo le voy a exigir a la estructura durante ese terremoto o durante esa demanda esté satisfecha o esté cubierta. Es decir, yo tengo que asegurar que si yo reduzco, yo soy capaz de darle esa ductilidad a la estructura y que en fluencia llega el desplazamiento máximo sin generar algún daño significativo dentro de la estructura o sin generar ningún comportamiento que no sea aceptable por la normativa que uno esté utilizando. Entonces, obviamente, durante un terremoto, nosotros estamos, hasta este punto, hemos visto solo la carga como pushover, es decir, al edificio lo estamos empujando. Es una representación simplemente para entender qué es lo que está pasando, pero durante un terremoto lo que nosotros tenemos son cargas y descargas, ¿ya? Tenemos ciclos donde la estructura va a ir cargada hacia un lado, después va a ir cargada hacia el otro, por lo tanto tenemos una variación y por lo tanto nuestras estructuras van a tener unas ciertas curvas de histéresis. ¿Cómo son esas curvas de histéresis? Sabemos ya que la representación de la envolvente la podemos tomar a través de una respuesta de tipo bilineal, como ven acá. Como ven acá también, tenemos nuestra representación. Eso es siempre y cuando yo le dé a mi estructura un buen comportamiento dúctil, que es lo que tratamos de buscar para los tipos de elementos estructurales que se ocupan en zonas de alta sismicidad, ¿ya? No vamos a permitir o no se permite, ¿verdad? En Chile se permite, pero hasta cierto punto, diseñar o detallar una estructura, ¿verdad? Con un detallamiento no especial, ¿ya? Se permite esto siempre y cuando uno satisfaga que estoy diseñando a un cierto valor de fuerza bastante alto. Es decir, yo estoy asumiendo que la estructura no va a entrar en un rango no lineal alto. Ya no le estoy asignando que tenga una alta ductilidad, ¿ya? Y lo otro es que nosotros tenemos que tener cuidado, que ductilidad significa, en nuestro caso, si vamos hacia atrás, siempre vamos a asumir que, ¿verdad? Mientras mayor sea esta ductilidad, mayor va a ser las fisuraciones que va a tener nuestra estructura. Mayor es el rango de no linealidad a la cual estoy exponiendo mi componente estructural. Mayor va a ser la fluencia a la cual está siendo sometida la estructura. Vemos lo mismo para esto y por lo tanto yo puedo representar esto o en forma simple, bilineal, una histéresis bilineal en la cual tengo rigidez elástica, una rigidez post-fluencia y cuando vuelve con la misma rigidez inicial, ¿ya? Y esta rigidez inicial cuando llega a cero hay una deformación remanente, ¿ya? Una deformación plástica. Adicionalmente puedo tener casos en el cual, sobre todo cuando trabajo en estructuras con hormigón armado, voy a tener un efecto en el cual llego a cero y hay un cierre de grietas en el sistema, ¿verdad? Y por lo tanto,
no es directo que pueda continuar si no hay una variación pinching en la respuesta estructural histerética. Entonces, ¿qué hicimos después de eso? Entonces, simplemente un resumen de lo que nosotros habíamos visto en la clase anterior, ya que ha pasado varios días, para poder comprender bien qué es lo que estamos asumiendo. Dijimos, tratemos de escribir nuestra respuesta del sistema dinámico simple de un grado de libertad a través de su ecuación de movimiento. Y lo que vamos a cambiar ahora es que en vez de tener que es una respuesta elástica y que podemos asumir la fuerza resistente como K por el desplazamiento, vamos a asumir una fuerza resistente en función del desplazamiento, ¿ya? Que puede variar porque sabemos que la pendiente, dependiendo en qué posición o en qué estado esté, voy a tener una cierta pendiente o una cierta rigidez, la componente estructural. Puedo dividir por la masa, me aparece la dimensional, 2 beta omega n, que sabíamos que es C partido por M, con beta la razón de amortiguamiento. Y podemos decir que este omega n sigue siendo la rigidez 2pi por la raíz de masa partido por la rigidez. Y sabemos que la rigidez en nuestra pendiente la podemos escribir simplemente en este caso, cuando entra en fluencia, va a ser Fi, ¿verdad? Y aquí va a estar dado por U sub I. Por lo tanto, la pendiente la podemos representar como Fi partido por U sub I, que al quedar en la parte de abajo queda U sub I partido por Fi, y tenemos simplemente la representación del periodo en función del valor de fluencia, ¿verdad? El desplazamiento de fluencia y la fuerza de fluencia de nuestra componente estructural. Ahora, si yo soy capaz de resolver ese oscilador de un grado de libertad para esta demanda, como vimos acá, si yo logro resolver esta ecuación de movimiento, que la vamos a ver cómo resolver en la próxima clase, que tenemos que hacer resolver esto con una integración numérica paso a paso, ¿verdad? Pero si yo fuera capaz, lo que yo voy a tener, dado la aceleración, yo tengo un desplazamiento sobre la estructura y tengo una representación de la fuerza resistente, como fue los ciclos de carga y descarga. Como pueden ver acá, esto es simplemente una representación bilineal de la respuesta de la estructura. De toda la estructura, estamos representando toda la estructura como un oscilador de un grado de libertad. Por lo tanto, yo tengo cuánto es la fuerza, por lo tanto tengo también cuánto es la ductilidad a la cual está siendo sometida la estructura. Entonces, si yo fuera capaz, ¿verdad?, de encontrar la respuesta de mi oscilador de grado de libertad para distintos parámetros, asumiendo betas constantes, pero U sub I y Fi que van a estar en función adicionalmente de cuál es la frecuencia natural con la masa que yo le dé a mi oscilador. Yo puedo encontrar para los distintos parámetros cuándo es su ductilidad, cuánto es su ductilidad, ¿verdad? Que va a ser el máximo desplazamiento en el tiempo partido por U sub I. Entonces yo tengo cuánto es el máximo ductilidad que se le pide a la estructura, y obviamente tengo el Fi, el omega n está en relación con la masa y la rigidez, por lo tanto tengo la masa, y puedo hacer Fi partido por el peso de la estructura. Porque nosotros usamos esta representación, típicamente nosotros en diseño hablamos de qué porcentaje del peso se usó para el diseño de la componente estructural, de la estructura. ¿Cuál fue? Es uno de los parámetros, ¿verdad? ¿Qué porcentaje de peso de la estructura
se ocupa en el diseño, como fuerza aplicada o corte basal sobre la estructura, qué porcentaje. Y nosotros vemos que depende de dónde estemos situados, nuestras componentes de demanda y de respuesta del suelo, vamos a tener distintos niveles de FI partido por omega, por W, que es el peso de la estructura. Entonces, si yo buscara la respuesta y buscara todos los valores para los cuales la ductilidad fue igual a un cierto valor, dado la frecuencia Tn, cuál es el valor de FI U sub I, ¿verdad? Para ese Tn, que me produjeron una ductilidad de U sub I, después me muevo hacia otro Tn y busco cuáles son los parámetros de FI que me producen tener una ductilidad de U sub I, y así sucesiva para cada uno. Puedo construir lo que se llama el espectro de ductilidad constante. Es decir, todos los puntos en esta curva tienen la misma ductilidad. Son requeridos por el oscilador el mismo nivel de ductilidad para el registro sísmico que se les pasa. El de acá arriba es el requerido para mantener el rango elástico, ¿ya? Por lo tanto, ahora yo puedo ver cuál es la razón o la distancia, la razón entre la fuerza que yo le tengo que dar para resistir con que la ductilidad sea igual a 1, es decir, se mantiene en el rango elástico, y cuál es la fuerza, ¿verdad?, para limitar la ductilidad a U sub I. Obviamente, a medida que yo le agregue mayor ductilidad, las curvas van a estar más abajo, más y más abajo. Por lo tanto, lo que estoy haciendo acá es simplemente viendo cuánto puedo reducir la demanda sísmica para asegurar que la ductilidad que se le está pidiendo a la estructura no sobrepase U sub I. Esto es lo más importante de este factor R. Entonces voy a repetir una vez más esto que es súper importante. Lo que indica este R es cuánto yo puedo reducir la demanda a la cual estoy diseñando mi estructura, de forma tal de que la ductilidad que se le está solicitando a la estructura no sobrepase el valor de U sub I. ¿Ya? Para cualquier punto de esto, si yo tengo mi estructura, ¿verdad?, que tiene este periodo, y yo no la diseño para el FI que mantiene elástico, sino para el FI que necesito para este nivel de ductilidad, lo que yo estoy asegurando para el registro que yo pasé y yo usé para construir esto, mi oscilador de un grado de libertad no va a solicitar una ductilidad mayor a U sub I, ¿ya? Entonces, ¿qué hacen las normativas? Las normativas te dicen, ok, tú puedes hacer tu modelo elástico, resolver los esfuerzos con ese valor elástico, y puedes reducir siempre y cuando tú me asegures, ¿verdad?, que el diseño que tú estás proveyendo, el detallamiento que estás haciendo, le garantiza a la estructura un cierto nivel de ductilidad, el cual no va a ser sobrepasado por el sismo al cual estamos analizando, ¿ya? Obviamente esto es un poco más complejo porque hay una variabilidad alta en las demandas sísmicas, ¿verdad? Por lo tanto, siempre tenemos variación en cómo es la demanda cual está solicitando, no la sabemos a priori, sabemos el rango donde va a estar, pero no sabemos cuál es precisamente la demanda, ¿ya? Entonces, como sale acá, este valor de R, que es la razón entre la fuerza para mantener una ductilidad igual a 1, es decir, se mantenga elástico, partido por la valor de fluencia que tiene que tener el oscilador para el mismo nivel de periodo natural, pero
que no exija una ductilidad mayor a U sub I. En este caso va a ser igual a U sub I. Es decir, RU o RMU, perdón, corresponde a la máxima reducción en resistencia que se le puede aplicar al espectro de respuesta lineal y que es consistente con la limitación de la utilidad por desplazamiento que es determinada por la estructura en el diseño. Es decir, yo tengo que garantizar que mi diseño provea este nivel de utilidad. Y por esta razón, la adecuada estimación de la mínima capacidad de resistencia lateral de un sistema para tener un adecuado control de las deformaciones inelásticas, es decir, a los daños a los cuales va a entrar durante un terremoto, requiere una buena estimación de los factores de reducción de esfuerzo. Es decir, si yo reduzco más y por alguna cosa mi estructura es solicitada a un mayor nivel de ductilidad y yo no se la he garantizado con mi diseño, la estructura va a entrar en una falla, ¿ya? Entonces, por eso es súper importante tener una buena estimación de los valores R, que es una aproximación, obviamente, no es la respuesta, porque aquí estamos asumiendo que toda la estructura, que tiene varias formas de vibrar, la estoy representando con una sola grado de libertad de la estructura, y le estoy asignando que su respuesta, ¿verdad?, va a estar dado por esta respuesta bilineal, y nosotros sabemos que estructuras complejas tienen distintas formas de vibrar, tienen distintas formas de moverse, y los terremotos tienen distintos contenidos de frecuencia, por lo tanto puedo generar variaciones en la respuesta de la estructura. Mi respuesta no puede ser únicamente la bilineal, puede tener algunas variaciones dependiendo de cómo se dañe, y puede que en algunos puntos, dado un tipo de demanda, la estructura se dañe antes o le exija mayor ductilidad, y por lo tanto, yo tengo que tener cuidado que para todas las posibles demandas a las cuales va a estar sometida la estructura, no se le exija una mayor ductilidad a la cual fue diseñada o garantizada por el detallamiento que yo le estoy asumiendo. ¿Cómo nosotros garantizamos que la estructura con esa ductilidad tenga esas capacidades? Tenemos que verificar a través de experimentos, a través de análisis numérico, ¿verdad?, de elementos no lineales, en el cual vemos la respuesta que puede tener la estructura y los distintos materiales y la interacción de los distintos esfuerzos dentro de la estructura, de forma tal de garantizar que el diseño que nosotros estamos haciendo entregue un cierto nivel de ductilidad. Obviamente, a mayor ductilidad que yo le doy, menor va a ser el esfuerzo al cual yo voy a estar diseñando mi estructura. Entonces, ¿qué hacen las normativas? Las normativas lo que dicen es, haz tu análisis elástico, toma los esfuerzos elásticos, redúcelos, ¿verdad? Y ese esfuerzo es el que tú usas para diseño. Y ocupa el detallamiento que indica la normativa. ¿Ya? Y ese detallamiento lo que te asegura es un cierto nivel de ductilidad, y este valor R que yo estoy reduciendo lo que asegura es que yo no le voy a solicitar mayor ductilidad que la que me está garantizando mi detallamiento. El problema es que la ductilidad a la cual está sometida, dado ese R, tiene una alta variabilidad porque los terremotos tienen distintas contenidos de frecuencia, distintas energías en distintas frecuencias, y por lo tanto generan respuestas distintas de la estructura. Puede que en alguna se le exija mayor ductilidad que en otra, ¿ya? Y este R está dado asociado a un registro dado. Por lo tanto, tenemos que hacer un envolvente de todos los posibles registros que tengamos para asegurar que el valor R que estamos asumiendo para nuestra estructura sea capaz de resistir para todas las demandas posibles. ¿Qué es lo que pasa en la realidad? En la realidad no es tan simple, porque cuando uno aplica el R, después dentro de nuestro diseño hay factores de carga, ¿verdad?, y reducción de las capacidades de la estructura, por lo tanto tenemos una sobreresistencia de la estructura, ¿ya? Y esa sobreresistencia, ¿verdad?, nos va a generar que la estructura no entre fluencia en este punto, entre fluencia en un punto mayor, y adicionalmente
el desplazamiento elástico no va a ser el que va a ocurrir con la estructura, sino que puede tener un desplazamiento mayor, ya cuando entre en el rango no lineal la estructura. ¿Qué es lo que observó Hausner, Bloom y Newmark en 1940, cuando se analizaron la respuesta no lineal de distintos osciladores de un grado de libertad? Vio que se correspondían tres cosas. Para periodos largos había igual desplazamiento elástico e inelástico, es decir, veíamos esta igualdad de desplazamiento máximo al cual le está sometiendo la estructura, siendo elástico o inelástico. Después vimos frecuencia intermedia, el principio de conservación de energía, y finalmente en altos periodos el oscilador elástico e inelástico tenían igual fuerza. Y esto lo pudo representar en función de ciertas ecuaciones. Entonces en esta nosotros decimos igualdad de desplazamiento, ¿verdad? Sabemos que el U máximo es igual al U elástico, y nosotros tenemos que la ductilidad multiplicado por el valor de fluencia es igual al U máximo. Por lo tanto, podemos tener una razón entre ductilidad es igual al U elástico partido por el U sub I, ¿verdad? Y además tenemos que la pendiente es la misma para el elástico y para la zona elástica del oscilador antes que fluya, ¿verdad? Por lo tanto, podemos tener una relación entre FI partido por U sub I es igual a FE partido por U sub E. Por lo tanto, puedo tomar la relación entre FI y FE, que va a ser simplemente U sub I partido por U sub máximo. Esto es 1 partido por mu, que es la utilidad que le estoy pidiendo, y por lo tanto el factor de reducción, en este caso, es igual a la ductilidad que yo le estoy dando. Y el desplazamiento máximo, vamos a asumir que es más o menos el mismo, y por lo tanto el factor de amplificación para llevar el desplazamiento elástico al desplazamiento máximo inelástico va a ser simplemente 1. Pero ya sabemos que siempre es un poquito más o un poquito menos, ¿ya? Pero esta es una aproximación. Después dijo, en frecuencias intermedias, las energías, ¿verdad?, son iguales. Es decir, la energía disipada por el oscilador no lineal y el oscilador elástico, las curvas, el área bajo las curvas, son iguales. Por lo tanto, podemos proponer igualdad de áreas, y esto nos permite encontrar una relación entre los desplazamientos, es decir, el desplazamiento de fluencia y el desplazamiento elástico, ¿ya? Y como nosotros sabemos después que simplemente el desplazamiento máximo es igual al desplazamiento de fluencia por la ductilidad, mu, nos queda la razón entre el desplazamiento máximo y el desplazamiento elástico. Entonces podemos decir que el factor de amplificación para poder llevar el desplazamiento elástico, que hay un error, esto debería ser U sub E, no mu sub E. ¿Ya? Es U sub E. Nos queda simplemente este factor, mu partido por 2 mu menos 1, la utilidad. Y esto nos permite llevar el desplazamiento elástico al desplazamiento máximo. Ahora, haciendo igualdad de pendientes, que son las mismas, podemos tener la misma razón o la misma relación entre la fuerza elástica y la fuerza de fluencia. Y ahora nosotros ya teníamos la razón entre U sub I partido por U sub E, que es 1 partido por la raíz de 2 mu menos 1. Y por lo tanto, R, en este caso, el factor de reducción se puede estimar como la raíz cuadrada de 2 veces la ductilidad menos 1. ¿Ya? Y esto es lo que yo le voy a exigir, y esto es con lo cual yo tengo que reducir mi espectro de respuesta elástico. Y finalmente, para periodos cortos, lo que tenemos es que la estructura es súper rígida, por lo tanto, lo que tenemos es que la aceleración en la componente es igual a la aceleración del suelo,
Por lo tanto, el R es igual a 1, porque estamos diciendo es la misma demanda, ¿ya? Elástico, inelástico, porque la estructura, y la ductilidad que yo le voy a exigir está directamente relacionada, porque la fluencia ocurre cuando la estructura llega a su máxima capacidad. Por lo tanto, la ductilidad, el desplazamiento máximo es igual a la ductilidad por el desplazamiento elástico. Teniendo esto, Newmark, ¿qué indicó? Esto es lo que habíamos visto en la clase anterior. Lo que dijo, y vamos a verlo en esto, yo puedo tomar mi espectro de respuesta elástico, que es esta línea naranja, que sabíamos que teníamos que las aceleraciones igual a las aceleraciones del suelo, después teníamos una zona donde crecía, después teníamos la velocidad es constante y después el desplazamiento es constante de la estructura y después el desplazamiento baja a ser el desplazamiento similar al del suelo, ¿ya? Por lo tanto, tenemos nuestro espectro de aceleraciones elástico, el espectro de respuesta elástico de nuestro sistema, y a partir de ese nosotros podemos construir el espectro de aceleraciones inelástico, y aquí vemos que son dos espectros, uno para las aceleraciones y uno para el desplazamiento, ¿verdad? Esto es reducido por R ya, por lo tanto, el espectro de respuesta de aceleraciones inelástico en periodos cortos, R es igual a 1, en periodos mayores o intermedios, la reducción sabíamos que era simplemente la raíz de 2mu menos 1, como estamos dividiendo, ¿verdad? 1 partido por la raíz de 2mu menos 1. Y en la zona de periodo más largo, teníamos que la reducción era igual a la ductilidad, por lo tanto reducimos. Por el otro lado, el desplazamiento, teníamos en periodos altos, la demanda de desplazamiento máximo era igual al desplazamiento elástico, por lo tanto el factor de amplificación es 1. Después en periodos intermedios, la razón entre el U máximo y el U elástico era mu partido por la raíz de 2mu menos 1. Y para periodos cortos, la ductilidad era igual al factor que iba a amplificar el desplazamiento, ¿ya? Entonces nosotros lo que hace Newmark es una representación simple de cómo podemos construir el espectro sin tener que hacer el análisis tiempo-historia, ¿ya? Sino simplemente a partir de conocer las aceleraciones del registro, porque nosotros tenemos la aceleración, ¿verdad? En el suelo, la velocidad y el desplazamiento en suelo. A partir de eso podemos construir el espectro de respuesta elástico con los factores que habíamos visto hace un par de clases atrás. Y a partir de ese, dando qué ductilidad tiene la estructura, puedo encontrar el espectro de respuesta inelástico de aceleraciones y de desplazamiento. ¿Alguna duda o consulta sobre esto? No, el concepto está claro, pero construirlo es otro tema. Exactamente. Y ahora vamos a empezar a trabajar en cómo vamos a construir esto, ¿ya? Lo vamos a hacer en forma numérica, ¿ya? Por lo tanto, para hacer en forma numérica, primero tenemos que entender un poco cómo vamos a construir mejor nuestro espectro, nuestra ecuación de movimiento. Por lo tanto, voy a parar un poco. Y voy a compartir. Perfecto, entonces todos están viendo. Entonces, ¿qué vamos a empezar a hacer ahora? Y esta parte la vamos a escribir porque es un poquito más tediosa y vamos a ir paso a paso construyendo. Entonces, lo que nosotros tenemos que empezar a ver principalmente es cuál es nuestra ecuación de movimiento de nuestra estructura. Entonces, nuestra ecuación de movimiento, que la teníamos en el caso del oscilador simple, ¿verdad?
lo que vamos a decir cuando esto empiece a deformarse, vamos a tener una cierta capacidad, sub t, de nuestro, que va a ser la resistencia, cuando es sometida a una aceleración del suelo en el tiempo. Y obviamente acá arriba tenemos el desplazamiento que sufre la estructura en el tiempo. Y tenemos cuál es el corte al cual está sometido la estructura durante cada instante de tiempo, y por lo tanto podemos escribir nuestra ecuación de movimiento que ya habíamos visto. Aceleración en el tiempo más amortiguamiento Q sub T igual a menos masa por aceleración del suelo, ¿verdad? ¿Y esto de dónde aparece? Esta parte, acuérdense que simplemente nosotros tenemos que hacer para la aceleración total, por lo tanto la fuerza inercial es la masa por la aceleración total, y la aceleración total es la aceleración relativa más la aceleración del suelo. ¿Ya? Podemos dividir por la masa. Esto estoy rápido porque esto ya lo habíamos analizado. En el tiempo. ¿Ya? Ahora dividimos 1 partido por el desplazamiento de fluencia. ¿Y para qué queremos hacer esto? Esto lo queremos hacer simplemente, si yo divido, yo puedo tener ahora y pasar mi ecuación de movimiento puedo representar primero estos 2 beta omega n, y nosotros sabemos que omega n lo podemos escribir en función de la rigidez, y la rigidez está en función de Fi y U sub I, ¿verdad? Por lo tanto, podemos ya, para simplificar, cambiar acá 2 beta omega n. Y ahora, al dividir, nosotros podemos tomar que si definimos la ductilidad en el tiempo, es igual al desplazamiento por el valor de ductilidad. Una forma de definir mu, la ductilidad. Esto implica que si yo derivo mu punto por U sub I y mu 2 puntos por U sub I, ¿ya? Simplemente. Por lo tanto, ahora mi ecuación de movimiento, reemplazando esto, nos queda mu más 2 beta omega n mu punto más Q de T U sub I. Entonces estoy escribiendo mi ecuación de movimiento en función de la ductilidad, para que sea más simple al analizarla, ¿ya? Encontrar cuánto vale. Y aquí, al dividir por M, falta M acá, M acá.
¿Ya? Pero ¿qué sabemos? Si no tenemos nuestro oscilador, ductilidad corte, que nos demanda K, I, Fi. Lo que tenemos acá, podemos reescribir ahora omega n al cuadrado, simplemente K partido por la masa de la estructura. Podemos también decir U sub I, la podemos escribir en función de Q sub I, que es Fi, ¿verdad? Vamos a llamar Q sub I, en este caso. Y simplemente es Q sub I partido por K, ¿ya? Y nosotros sabemos que K es igual a M por omega n al cuadrado. Por lo tanto, esto puede ser escrito simplemente reemplazando omega n al cuadrado. ¿Para qué hacemos esto? Para poder reemplazar eso ahí. ¿Ya? Entonces, si yo reemplazo esta en mi ecuación, en la ecuación de movimiento, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda la ductilidad, la aceleración, la derivada, la segunda derivada de la ductilidad, más 2 beta omega n, la derivada con respecto al tiempo de la ductilidad, más simplemente acá reemplazo, me queda m por Q sub I partido por n por omega n al cuadrado. Por lo tanto, puedo eliminar esa masa con esa masa. ¿Ya? Y también puedo reemplazar al otro lado en función de lo que está acá, y me queda masa por omega n partido por Q sub I por la aceleración del suelo en el tiempo. ¿Ya? Entonces ahora, reorganizando esto, 2 beta omega n Q de t partido por Q sub I por omega n al cuadrado es igual a menos, en este caso me queda simplemente omega n al cuadrado masa partido por Q sub I, y aquí vamos a agregar dos cosas. Agregamos un G acá y adicionalmente dividimos por G. Y ya vamos a ver por qué estamos haciendo esto. Entonces agrego G arriba y abajo, que es igual a 1, como multiplicar por 1, pero logro generar dos cosas. Esto que está acá arriba es el peso, mg. El peso que tiene la estructura. Entonces nos permite tener un factor que nos dice qué porcentaje del peso es el valor de la fluencia. ¿Para qué hacemos todo esto? Para poder llevar a adimensionales los distintos componentes. Y adicionalmente
este valor que está acá, Q de T partido por Q sub I, es simplemente que va entre menos 1 y 1, porque es una respuesta bilineal la que yo estoy definiendo dentro de mi estructura. Después puedo definir esta otra componente, que está acá, como AG en el tiempo, que es la aceleración en función de G, perdón, en fracciones de G. No sé si estoy tapando. Ya. Con esto, y lo último, que este término que está acá, 1 partido por, que va a ser nuestra razón, la última definición, es Q sub I partido por el peso. Q sub I partido por M por G. Entonces nos da, este término relaciona la resistencia de la estructura que está dada por Q sub I a un valor proporcional al peso de la estructura. MG. Nos da una razón. Entonces, si metemos todo esto, nos queda una ecuación adimensional que nos dice cuánto es la variación de la utilidad ¿ya? Entonces, ¿qué nos queda acá? Nos queda nuestra ecuación de movimiento, puede ser resuelta, ¿verdad? Para la ductilidad en función de la razón del amortiguamiento, de la frecuencia natural de un oscilador y de la razón entre el valor de fluencia y el peso, es decir, una proporción en qué porcentaje del peso, ¿verdad?, se ocupó para el diseño de la fluencia
de nuestra estructura. Entonces, considerando esto, ¿nosotros qué podemos hacer? Voy ahora a volver. Entonces, si yo soy capaz de ahora de resolver mi ecuación de movimiento, yo defino para un valor fijo de n, ¿verdad? Para todas las frecuencias posibles. Esta es la razón. Para la razón entre el valor de fluencia y el peso de la estructura. Es decir, todos estos osciladores están diseñados de tal forma que la razón o el valor de fluencia es un X porcentaje del peso, ¿ya? Este tiene, aquí las curvas están malas, esta flecha. Vaya, denme un segundo, no se confundan. Voy a arreglar esto. Esa flecha debería ir ahí, ¿ya? Cada uno es un valor de razón entre Q sub I y el peso de la estructura. Entonces, la gracia de esto y cómo uno hace para resolver, uno calcula para los osciladores asumiendo un cierto porcentaje, ¿verdad?, del peso en el diseño, que el FI está en función, y encuentra para todos los periodos posibles, para esa razón, encuentra cuál es la ductilidad que uno le pide al oscilador, ¿ya? Después varío el nu, la razón, y encuentro la respuesta de mis osciladores. Varío, encuentro la respuesta de mis osciladores. Y después, si yo identifico y digo, ahora quiero construir mi espectro de respuesta con ductilidad uniforme, defino una línea horizontal y para todos los periodos encuentro cuál debería ser la razón entre Q sub I y el peso de la estructura que me garantiza este nivel de ductilidad para el periodo que yo estoy analizando. Y así para cada uno de esos, ¿verdad? Y puedo construir mi espectro de ductilidad uniforme. Entonces yo puedo ver esto de dos formas. Puedo ver el espectro donde tengo ductilidad uniforme, ¿verdad? Acá, perdón, el de valor de resistencia uniforme. Cada una de estas curvas tienen para todos los osciladores, la curva azul, la misma nivel de fluencia, ¿verdad? O razón entre la fluencia y el peso, dependiendo cómo nosotros queramos ver esto. O puedo verlo al revés. Para ductilidad constante, ¿cómo debería ser el espectro? Entonces, lo que uno hace para calcular esto, y cómo lo vamos a hacer numéricamente, es resolver la ecuación de movimiento que les presenté, que desarrollamos, ¿verdad? Para nuestro registro de sismo, dado una razón entre el valor de fluencia y el peso de la estructura, y encontramos la respuesta, cuánto se le exige en ductilidad. Variamos la razón, ¿verdad? Para otro, decir un 10%, un 20%, es decir, 0, para el valor igual a 0,1, igual a 0,2, igual a 0,3, igual a 0,4, y así sucesivamente, y vamos encontrando cuál es la respuesta para cada uno de esos rangos, ¿ya? Podemos tomar una gran...
¿sí? Las curvas que están a la izquierda son para un beta dado, ¿cierto? Todos son para una razón de amortiguamiento constante. Muchas Ah, ya, gracias. Sí, perfecto. Gracias. tienes que asumir eso, hay que asumir. Entonces uno aquí se complejiza más porque estamos asumiendo que todas estas tienen el mismo valor de beta. Si yo quisiera cambiar el valor de beta, tendría que tener otro set, ¿verdad? Tendría que verlo en otra dimensión. Tendría que aparecer acá, que es en función de beta, y ahí voy deteniendo el espacio completo. ¿Ya? Entonces lo que uno hace, va variando los rangos, ¿verdad? Y encuentra cuál es la utilidad. Y después para encontrar esta, simplemente lanza una línea horizontal para todos los periodos y encuentra cuál es la curva de porcentaje de peso que nosotros vamos a determinar, que me garantiza la utilidad que yo estoy solicitando para el periodo dado. Y a partir de eso, uno construye y tiene el espectro, y después simplemente, si quiere calcular el R, es la razón, como habíamos visto antes, para el periodo dado entre uno que tenga ductilidad igual a 1, que es el espectro elástico, con respecto a la ductilidad objetivo. ¿Alguna duda o consulta? Ya estamos justo en la hora. Solo que en la misma gráfica que está a mano izquierda, yo tengo que para un new, exacto, new 4, la curva la curva, por así, corta en 2 puntos. Sí, Paso de- no hay problema porque son para periodos distintos. Ok, El problema es si, cuando genera problema, es que si una de estas curvas se cruza con otra. Y que eso te va a indicar que puedes que en un punto hay dos valores de razón entre el valor de fluencia y el porcentaje de peso, lo cual no ocurre. Estas curvas no se deberían cruzar una con otra. ¿Ya? Para periodos más bajos empieza a pasar cosas raras, pero no debería haber un cruce. ¿Ya? Y por lo tanto da lo mismo que esto corte dos veces. Son dos periodos distintos. Lo único que te dice ese periodo es que tiene el mismo valor. Es lo que pasa acá. Tú vas a ver la curva y también van a ver para dos periodos distintos el mismo valor de razón o porcentaje de peso con que se tiene que diseñar la estructura de forma tal de garantizar la ductilidad objetiva. No sé si ahí queda más claro. no, perfecto. Súper. Entonces, ¿qué es lo que nos vamos a empezar a ver en la próxima clase? Ya es cómo resolvemos la ecuación paso a paso de la que vimos anteriormente, cómo hacemos la integración numérica. Ya no es tanto concepto, sino es más aplicación de cómo encontramos la respuesta a un oscilador de un grado de libertad en forma, libertad en forma numérica, ¿ya? Incluyendo el efecto no lineal. Es decir, que esto tenga una curva de histéresis en el cual tiene una cierta pendiente y pasado una cierta deformación, cambia la pendiente por fluencia y después cuando vuelve en ciclos de descarga, vuelve a la pendiente original elástica. ¿Ya? Entonces vamos a empezar a ver cómo representamos nuestro material no linealmente y cómo encontramos la respuesta del oscilador no lineal en tiempo-historia. ¿Ya? Y de ahí podríamos plantear la tarea, que la tarea va a ser construir estos espectros de respuesta inelástico y calcular cuál es el valor de R que debería tener para los distintos rangos de ductilidad. Vamos a asumir ductilidad 2, 4, 5, qué valor de R deberíamos ocupar para el registro sísmico que se le está asignando para analizar. ¿Ya? Y ahí vamos a tener obviamente una clase auxiliar donde les va a ayudar a cómo construir esto, pero ya es mecánico.
La gracia va a ser analizar los resultados, es decir, cuál es el valor de R que están encontrando, cómo varía este en el tiempo, ¿ya? ¿Alguna duda? ¿Cómo varía este en el periodo, perdón? Para los distintos periodos y para los distintos rangos de ductilidad. Y vamos a ver si se cumple lo que había propuesto Newmark, Bloom y Hausner. Profe, una pregunta más o menos, ¿cuántos valores de ductilidad uno debería usar como para tener algo como interesante de analizar, por decirlo así? No, por eso vamos a ver ductilidad 2, 4, 6, 8. Ya con eso vamos a poder ver, pero lo que queremos ver es cómo va esto variando en los periodos y si te debería cumplir, ejemplo, el valor de R, debería cumplirse lo que indica Hausner en cierto rango, obviamente. Lo que pasa es que Hausner, Bloom y Newmark lo hicieron para un registro en particular, ¿ya? Nosotros también lo vamos a hacer para un registro en particular, no vamos a hacer para todo, pero es simplemente ver qué es lo que está pasando, ¿ya? Y esta es la base en el diseño sísmico, porque nosotros lo que hacemos después, cuando veamos en la norma te va a definir un valor de R, no te habla de ductilidad, no te habla de nada, te dice, usted si tiene un sistema de muros detallado en forma especial, ¿verdad? Usted puede reducir su esfuerzo en X cantidad, en función del periodo. Y tú lo reduces, entonces haces tu análisis modal espectral lineal, reduces por el R, eso te da en esfuerzo, y tú lo diseñas. Y detallas de forma tal que sea un detallamiento especial. Si es en acero es lo mismo, tomas tu estructura, calculas elásticamente, análisis modal espectral, reduces por el R que te dicen, dado que tu sistema estructural, en este caso sería un sistema arrastrado, y el sistema arrastrado te permiten usar un R de X valor. Por lo tanto, tú ocupas ese R, reduces tu esfuerzo y con eso diseñas, ¿ya? Hay harto debate porque obviamente los valores de R son un valor único. En nuestra norma R varía con el periodo, pero en otras normas es un R único, ¿ya? Y lo que te dice es, para todos los sistemas, da lo mismo que periodo tenga, usted reduce por, si está usando este sistema estructural, usted reduce por este valor de R, 4, 5, y vamos a ver que todos los valores convergen más o menos al mismo valor. Vamos a ver qué pasa acá en Chile, y vamos a ver un poco en ese minuto, vamos a hablar por qué hay gente que no está de acuerdo y deberíamos ir hacia algo un poquito, que tengamos un poquito mayor de certeza, ¿ya? Haciendo lo que son diseños por desempeño. ¿No es malo lo que estamos haciendo? No, el diseño prescriptivo funciona para cierto tipo de estructuras que conocemos, que sabemos cómo se comporta, tenemos un buen análisis de esta y sabemos que para ese rango los valores de R que estamos usando son satisfactorios. Si nos salimos de ese tipo de estructura, ahí vamos a entrar en problema porque la normativa no está calibrada, como dicen, o no está pensada para esas estructuras que se salen de el rango descriptivo o el rango en el cual está pensada la normativa, y ahí obviamente hay que aplicar unos análisis un poquito más complejos que vamos a ver al final del semestre, que es lo que llamamos diseño por desempeño, que es hacia donde va las normativas de diseño sísmico a nivel mundial. Les agradezco el tiempo, las consultas, dudas, ya estamos en la hora. ¿Alguna otra consulta o duda? Por mi parte, no. Perfecto. Que tengan una buena semana y nos vemos el próximo jueves. Que estén bien. Chao, profe. Chao, Hasta chao. luego. Chao, profe.